Hola queridos hermanos, bueno, les agradecemos todas las oraciones y vuestro interés para saber cómo está la comunidad cristiana de la Franja de Gaza y en general la situación de allí. Bueno, desgraciadamente tengo que seguir repitiendo que la situación es crítica, es muy grave y si bien parecería que hay algunos aires de distensión, en concreto, hasta en este momento no hay nada. No hay ninguna decisión de que vaya a haber un cese de las hostilidades, que se frenen los bombardeos, aunque sean temporariamente, que todavía no hay ningún dato concreto que quieran liberar eh, a la gente que está secuestrada, ¿no? Y mientras tanto, todo el mundo sigue sufriendo. La Franja de Gaza es terrible lo que está pasando ahí, los bombardeos son constantes, más de 30.000 heridos, ¿eh? Un número enorme de muertos, más de 8.000 muertos, más de 3.000 niños muertos entre esas personas muertas. Y lo que significa. Hay muy pocos hospitales que están funcionando y bueno, gracias a Dios las ayudas humanitarias empezaron a llegar, pero es poquísimo, es poquísimo. Ya antes de la guerra a veces entraban 200, 300 camiones por día y así todo era insuficiente, porque en los últimos años la Franja de Gaza tiene un embargo muy fuerte, ¿no? Ahora han entrado, no sé si han pasado ya los 100 después de casi un mes de guerra. Así que se pueden imaginar que falta de todo. Varios han preguntado por cómo está la comunidad, por eso repito, están bien, pero están bien en un lugar de guerra. Es decir, los bombardeos son noche y día. Y desgraciadamente a veces hay bombardeos cercanos, como hace 2 días atrás, uno a 200 metros de la parroquia, que hizo bueno, que se embrase todo, que se sintiese evidentemente la explosión, que asusta a todo el mundo, y así ha habido varios bombardeos. A veces duermen 1 hora, 2 horas, y bueno, están todos preocupados, qué va a pasar? No hay ningún lugar seguro en toda la Franja de Gaza. Nadie sale del ámbito de la parroquia, salvo in extremis, cuando tienen que ir a buscar, si es que encuentran en algún lugar algo de medicamento o algo de comida. Entonces, si es que hay algún momento parece de más tranquilidad, pueden ir a buscar. La gente está bien, es impresionante. Ya en otro update de estos días les voy a comentar. Algunos ya le comenté, pero lo que es la reacción de los cristianos, las palabras, porque palabras muy hermosas, pero son palabras de gente que está sufriendo, gente que ha perdido seres queridos, que han perdido la casa. Alrededor de 50 familias cristianas han perdido completamente sus casas, con todo que hay adentro, con todo. Y la mayor parte de las familias cristianas no podrían volver a sus casas porque están medio destruidas. Faltan paredes, están las puertas, las ventanas, está todo destruido. En fin, sigamos pidiendo por la paz, trabajemos por la paz, pidamos que termine la guerra, pidamos para que sean curados los heridos físicos, pero también los heridos en el espíritu, en el ánima. Una guerra tan atroz deja muchísimas heridas, que va a llevar mucho tiempo sanar. Cuanto antes se frenen los bombardeos, se termine la guerra, se liberen a todas las personas privadas de libertad, se curen a los niños, va a ser, como repetimos muchas veces, una ventana de esperanza. No es irenismo, no es algo irrealizable, es algo concreto y que se puede hacer. Pidámosle a Dios, sigamos suplicando a Dios y a Nuestra Señora la gracia de la paz. Que Dios los bendiga.